Soy Simón Soto Carrasco y esto es A Propósito. En las últimas semanas, los medios de comunicación nos han inundado con imágenes de los talibanes entrando en Kabul, la capital de Afganistán. Lo curioso de estas imágenes es que estos grupos armados apenas encuentran resistencia al hacerse con el poder y con las instituciones afganas. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Cómo se llegó a esta situación? Es lo que voy a intentar dilucidar el día de hoy. En septiembre del 2001, la tensión se cortaba con un cuchillo en los Estados Unidos. Tras la caída de las Torres Gemelas, la inteligencia norteamericana señaló a Afganistán y al grupo terrorista Al-Qaeda como los principales responsables del ataque. Ante esto, la administración de George Bush envió un ultimátum al gobierno afgano. Primero, pidieron la inmediata entrega de Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, y segundo, exigieron garantías para que el gobierno de los talibanes dejara de dar cobijo a los terroristas. El gobierno afgano, que en esa época estaba liderado por el mulá Omar, no dio respuestas ante estas advertencias o no dio las respuestas que los norteamericanos esperaban. Sin embargo, la advertencia de la administración Bush iba muy en serio. De hecho, no había pasado un mes desde la caída de las Torres Gemelas cuando el ejército de los Estados Unidos y sus principales aliados entraron en Afganistán. Por supuesto, los talibanes no pudieron oponer resistencia ante la invasión norteamericana. Estamos hablando del ejército más poderoso del mundo. A finales de ese año, el gobierno del mulá Omar había sido derrocado y los talibanes se refugiaron por todo el país. Afganistán es un país ubicado en Asia Interior, con zonas montañosas y valles de difícil acceso. Desde allí los talibanes iniciaron una suerte de resistencia o de guerra irregular. Por eso, a pesar de toda la tecnología y de los millones de dólares invertidos por el gobierno de los Estados Unidos, jamás se les pudo dar una verdadera caza a los terroristas. Jamás se pudo terminar con este movimiento. Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, el soldado norteamericano lucha por su país y lucha por un sueldo, el soldado talibán lucha porque cree que es lo que Dios quiere. Hay relatos de soldados de la guerra de Afganistán que narran cómo los soldados talibanes luchaban con sandalias, con 20 grados bajo cero en el desierto. Nos da más o menos una perspectiva de lo que fue enfrentarse a esta fuerza. Esta situación se mantuvo así por los últimos 20 años. Sin embargo, en paralelo a esto, los norteamericanos lograron instaurar una cierta estabilidad en Afganistán. Se formó un gobierno republicano, un gobierno democrático, y se garantizaron ciertos derechos humanos a los hombres y a las mujeres. Se logró una relativa estabilidad en el país. Esto fue así hasta septiembre del año pasado, cuando la administración de Donald Trump decidió poner fin a la intervención en Afganistán, un evento conocido como el Acuerdo de Doha. Trump, por supuesto, no llegó a este acuerdo por ser un pacifista ni por filosofía, sino más bien por su pensamiento aislacionista. El tipo dijo: ¿por qué tenemos que estar protegiendo a un país que está tan lejos de nosotros? ¿Por qué mejor ese dinero no se invierte en Estados Unidos? Y de este modo negoció con los talibanes. El acuerdo consistía en lo siguiente: los norteamericanos se comprometieron a retirar al ejército en los meses subsiguientes y a liberar a prisioneros de guerra, mientras que los talibanes se comprometían a no iniciar acciones ofensivas contra el nuevo gobierno y a respetar las nuevas leyes del país. Lo cierto es que este acuerdo fracasó estrepitosamente. Es decir, los mismos que causaron la guerra en el 2001 hoy vuelven al poder y además lo hacen empuñando las armas. De este tema ya se han escrito muchas cosas. Hoy por hoy se gastan ríos de tinta tratando de descifrar qué fue lo que pasó aquí.
¿De qué sirvió la intervención norteamericana? ¿De qué sirvieron los millones de dólares invertidos y las más de 200.000 muertes que tuvo el conflicto? Bueno, para explicar qué pasó aquí es necesario analizar varios factores. El primero de ellos es la constitución afgana, la constitución redactada en el año 2004 y promovida por los Estados Unidos, en la que no se tuvo en cuenta todas las fuerzas políticas del país ni a todas las etnias del país. Afganistán es un país en el cual conviven muchas etnias. Los talibanes, por ejemplo, fueron dejados fuera de la discusión. Esto se suele hacer, dejar fuera a los derrotados, pero no es muy recomendable, porque si bien es cierto estaban derrotados, seguían bastante activos. El Islam goza de muy buena salud en Afganistán y los talibanes representan el ala más ortodoxa de esta religión. La administración de George Bush se negó a negociar con ellos y instauraron un país, instauraron unas instituciones y una constitución a las de ellos, con sus tradiciones democráticas y con el estilo de vida occidental. Y este es otro error que se cometió. Es difícil instaurar o imponer una cultura sobre la otra. Bueno, Estados Unidos lo ha hecho en algunas ocasiones con éxito, por ejemplo en Alemania o Japón, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en estos casos estamos hablando de países que ya estaban bastante occidentalizados, que eran modernos y tenían una gran capacidad para recuperarse después de la guerra. No es el caso de Afganistán, que sigue siendo un país muy pobre, un país golpeado por la guerra y un país en que además se ve mucha corrupción a pesar de los esfuerzos de los aliados por llegar a una estabilidad. Esto hace que muchos de los afganos duden de la intervención norteamericana. Y en el momento en que los talibanes se comenzaron a reagrupar y a tomar fuerza como movimiento, Estados Unidos ya estaba entrampado en otra guerra, la guerra de Irak. Por lo tanto, no le dieron la debida atención, no tomaron las medidas pertinentes del caso. Y de ese modo llegamos hasta este momento en el que los talibanes se han vuelto a instaurar en el país. De hecho, el día 7 de septiembre ya presentaron su gobierno, lo presentaron en sociedad y han intentado dar una imagen de ser moderados desde el comienzo, desde la reaparición de los talibanes en mayo de este año. Han dicho que no van a cometer las mismas locuras y los mismos excesos del pasado. Y también prometieron que el nuevo gobierno incluiría a todas las fuerzas políticas y a representantes de todas las etnias del país. Pero lamentablemente esto no ocurrió. De hecho, los miembros del nuevo gabinete son del ala más conservadora de los talibanes, de la línea más dura. Muchos de ellos estuvieron encarcelados durante la ocupación norteamericana y fueron liberados durante el acuerdo de Doha. También en un momento se dijo que iban a incluir mujeres en cargos menores del gobierno. Esto por supuesto tampoco se hizo. Por lo pronto, los talibanes han dicho que van a trabajar duro por instaurar la Sharia, que es la ley islámica, un cuerpo jurídico basado en el Islam, basado en el Corán y en las enseñanzas de Mahoma, que regula todos los aspectos de la vida de las personas. Regula la forma de vestir, las mujeres deben ir con la cara tapada con un velo, a los hombres también les regula la forma de vestir, no pueden vestir con ropa occidental, deben dejarse la barba al natural, frondosa y larga, regula hasta los más mínimos aspectos de la vida de las personas, tiene estrictas inhibiciones contra el consumo de alcohol, las apuestas o la homosexualidad, que está estrictamente prohibida so pena de muerte. Actualmente la Sharia no se ha llevado a cabo de una forma tan rigurosa. Por las calles de Afganistán aún se ven mujeres con el rostro descubierto, de hecho mujeres que tienen la valentía de salir a protestar. Sin embargo, los talibanes han dicho que paulatinamente van a ir instaurando estas leyes hasta llegar al ideal que ellos quieren. Ellos creen que aferrándose a la creencia del Islam, van a solucionar todos los problemas del país, que los problemas del país vienen más bien por una conducta inmoral
y que el camino divino o el camino de las enseñanzas sagradas es lo que va a sacar al pueblo de la miseria. Por ahora el destino de Afganistán es incierto. Es de esperar que alcancen la unidad nacional que tanto anhelan y logren una estabilidad para un pueblo que desde hace varias décadas no conoce otra cosa que la guerra. Este podcast no cuenta con redes sociales y la única forma de interactuar conmigo es dándole un me gusta al video del podcast y dejando un comentario. Cualquier opinión será de agradecer. Sin más que agregar por hoy, me despido.